¿Cómo están, alumnos? Bienvenidos. Les saluda la profesora Lisette Monzón García y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de educación y cultura en el virreinato. Hoy nos corresponde un tema en el curso de historia. Así es que empecemos. Muy bien. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la educación en el virreinato. Si nosotros recordamos, jóvenes, hemos venido hablando desde el establecimiento del virreinato aquí en el Perú, desde cómo se organizó políticamente. Recuerdan que hablamos de los virreyes, de las audiencias, de las intendencias. Luego hemos hablado del aspecto económico, es decir, del mercantilismo. De repente recuerdan el monopolio comercial, el contrabando, la piratería, ¿verdad? Después también hemos hablado de la sociedad en el virreinato, es decir, cómo se dio las mezclas entre las tres razas, el español, el indígena y el negro. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se desarrolló la educación en el virreinato, es decir, qué características presentó esta educación. Veamos, la primera característica es que la educación fue clasista, es decir, la de mejor calidad y la de más alto nivel estuvo reservada únicamente para las clases altas. Otra característica es que estuvo dirigida por la Iglesia Católica y por ende se dio preferencia a los conocimientos de derecho, de moral, de filosofía y pasó a un segundo plano el estudio de, por ejemplo, de las matemáticas, de la biología, de la física, etc. En el virreinato no hubo una enseñanza pública o estatal, por lo tanto, la educación primaria y secundaria no era obligatoria porque no era gratuita. No es como ahora, en la actualidad vemos que hay colegios nacionales, universidades nacionales, que nosotros conocemos como los colegios del Estado, ¿verdad? Y como son del Estado, entonces la enseñanza es obligatoria porque es gratuita, está al alcance de todas las personas. En el virreinato no había enseñanza pública o estatal. Y otra característica fue que la enseñanza se basaba en el memorismo. Había ausencia de razonamiento. Es más, lo que decía el maestro no podía ser contradicho por los alumnos. ¿Cómo se daba la educación? A ver, entonces, profesora, si no había una enseñanza pública obligatoria, ¿cómo era la educación? La educación que hoy llamamos primaria, chicos, se impartía en los hogares. Es decir, si los papás querían que sus hijos estudiasen, entonces contrataban a unos maestros para que les enseñe, les dé clases particulares. O en otros casos habían colegios menores, pero funcionaban en las parroquias. Eso era lo que hoy se dice la educación primaria. Lo que llamamos educación secundaria ahora en la actualidad, en el virreinato se daba en los colegios mayores, ¿no? Así se llamaban. Y estos colegios, quienes podían acceder a estos colegios, eran los que tenían una holgada posición económica, es decir, aquellos que tenían dinero. También existía la educación superior y esta, al igual que en la actualidad, sí se daba en las universidades y en algunos colegios mayores. La primera universidad jóvenes que ha existido aquí en el Perú fue en el año 1551 y es la Universidad Mayor de San Marcos, que está en Lima. Es la más antigua de América. Y ahí se daba la enseñanza por facultades. Quiere decir que si tú querías ser abogado, tenías que estudiar en la facultad de Derecho. Si querías ser doctor, tenías que estudiar en la facultad de medicina. Y así se daba la enseñanza en el virreinato. Mencionemos algunos intelectuales en la colonia, es decir, algunos personajes ilustres.
Empecemos por el Inca Garcilaso de la Vega. Fue escritor, también historiador. Nació en el Cusco y fue mestizo. ¿Por qué decimos que fue mestizo? ¿Recuerdan? Padre español y madre indígena. El Inca Garcilaso de la Vega fue conocido o es reconocido por que fue autor de los comentarios reales de los incas. Esta es su máxima obra, que tiene bastante renombre en la actualidad. Otro personaje intelectual en la colonia fue don Pedro Peralta Ibarnuevo. Nació en Lima, fue matemático, historiador, teólogo, maestro, dramaturgo, ¿no? Y también fue autor de la obra Historia de España reivindicada. Otro personaje ilustre en la colonia fue Hipólito Unanue. Él nació en Arica, que antes pertenecía al Perú y hoy que pertenece a Chile. Muy bien. Él fue médico, figura de la sociedad amantes del país. Entre sus principales obras fue que fundó el Anfiteatro Anatómico y la Escuela de Medicina de San Fernando. Por último tenemos a don Toribio Rodríguez de Mendoza. Nació en Chachapoyas también, en Amazonas. Destacó como maestro de filosofía y teología en el Real Convictorio de San Carlos. Estos son los 4 personajes ilustres más destacados en la época del virreinato o también en la época de la colonia. Pasemos ahora a hablar de las manifestaciones culturales en el virreinato. Primero, el teatro. Estas representaciones escénicas o teatrales estuvieron dirigidas por los sacerdotes, en especial por los jesuitas. El teatro, chicos, pasó por 3 momentos, es decir, la forma como se hacían estas representaciones pasó por 3 etapas. ¿Cómo así? Primero, estas representaciones de teatro se hacían en los atrios de las iglesias, es decir, afuera, en la parte de afuera. Luego se empezaron a hacer sobre unos tabladíos de madera en los centros de las plazas. Y después terminó haciéndose en el interior ya de coliseos. Entre los principales dramas realizados tenemos Triunfo del Amor, Ollantay, La muerte del Inca, etc. Otra manifestación cultural es la arquitectura. Miren ustedes el gráfico. La arquitectura se destacó por la majestuosidad, por la belleza y por la solidez de sus construcciones. Miren ustedes el gráfico, ¿verdad? La arquitectura alcanzó su máxima expresión en la edificación de templos, conventos, palacios y bellas mansiones, como la que observan ustedes en el gráfico, que eran las casas para la nobleza española y para los criollos adinerados. Estuvo inspirado en motivos de carácter religioso y se utilizaron diversos materiales, como el ladrillo, el adobe, la piedra, el cemento, inclusive, chicos, el yeso y la madera. Otra manifestación cultural es la escultura. Se esculpieron imágenes religiosas. ¿Para qué? Para embellecer altares y templos. También se esculpieron imágenes de santos. Y los materiales que emplearon fueron la madera y la piedra. Miren ustedes esos hermosos trabajos en escultura que se hicieron en la época del virreinato. Entre los más renombrados escultores tenemos a el español don Pedro Noguera, un artista andino también, Juan Tomás de Tuiru Túpac, y el mestizo Baltasar Gavilán. Miren lo que acaban de observar, es una pintura, que también es una manifestación cultural en el virreinato. La pintura se caracterizó porque tuvo una marcada influencia italiana y española en sus inicios.
Fue decisiva su inspiración religiosa. Se pintaron en tela, madera, en cuero. También se pintó en paredes. Y lo que se empleó fue el óleo y la acuarela. Bien, jóvenes, entonces, estas son las 4 manifestaciones que nosotros podemos rescatar que se realizó durante el virreinato: el teatro, la arquitectura, la escultura y la pintura. Eso es todo, jóvenes, brevemente sobre la educación y la cultura en el virreinato. Espero les sirva esta explicación y nos estamos viendo en el desarrollo de un nuevo tema. Nos vemos.